nos dan una pieza en asonometría isométrica y se trata de sacar las vistas y acotar. Entonces marcamos la posición del eje principal, el eje Z, y marcamos, por ejemplo, posición de varias elipses. Vamos a coger, por ejemplo, la elipse 18 o la 22, por poner un ejemplo. Cogemos la referencia del eje mayor y tenemos ahí un cilindro. Vamos a hacer un cilindro, por ejemplo, hasta aquí. Entonces tenemos ejemplo de 22. Ahora aquí un poco más abajo cogemos otra mayor. Hay que tener cuidado con la posición de los ejes. Entonces tenemos una y esa misma un poco más abajo. Y ahora siguiendo la dirección del eje de asonometría, vamos a hacer aquí paralela al eje Z. Y ahora decíamos la dirección del eje de asonometría respecto a la elipse más baja, ya que es ese plano. Tengo aquí la posición del ángulo de 120 grados. Marco la posición y ahora dibujo aquí otra elipse, sabiendo que ahora me marca la posición de los ejes conjugados, o sea, el eje que es ortogonal en el espacio a la dirección de este otro eje. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea más pequeña, que sea esta. Entonces, marcamos esta posición, marcamos la posición del otro conjugado, que es este, y del vertical. Bueno, este está alineado con esto y es esta elipse. Entonces, cogiendo esta misma altura, la ponemos aquí y repetimos la elipse a la misma altura. Con lo cual, haciendo las tangentes ya tenemos la superficie. Y en el punto de tangencia debajo unimos con esa elipse. Bueno, por último hacemos la concéntrica aquí interior, es un cilindro hueco. Aquí baja un cilindro y ahora se abre, con lo cual tiene una superficie en Escocia, un toro interno. Bueno, por último, aquí tiene una superficie en chaflán y varias elipses de distinto tamaño. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí esta. Entonces la superficie en chaflán es un trozo de cono. Hacemos las tangentes a ambos y ahora con esa misma elipse la desplazamos en la dirección del eje Y, provocando aquí un cilindro que se desplaza también hacia abajo. Por lo tanto, el cilindro sigue esta dirección. La dirección del eje Z, tangente a las elipses. Vamos por último a hacer un hueco aquí también para el interior de esta elipse. Otro cilindro hueco. Con lo cual la figura ya está completa.
Vemos las líneas reales que quedan al final. Bueno, pues esta es nuestra perspectiva en axonometría. Para este cilindro vamos a dejar un hueco pasante, que significa que tiene el mismo grosor y lo atraviesa longitudinalmente todo hacia abajo, mientras que en este vamos a hacer, por ejemplo, que llegue esta elipse solo. Vamos a coger esa elipse interior, vamos a hacer que llegue hasta aquí. Y a partir de aquí, una elipse igual y centrada con esta, convendría hacerla entera para verla, el interior. Un hueco también centrado en el cilindro, más pequeño. Con lo cual ya tenemos ahí que a partir de aquí va a haber un cilindro hueco pasante. Entonces necesitamos, para más precisión, la elipse completa, que tiene que ser concéntrica con la anterior. Bueno, tenemos una figura y tenemos los ejes. Tenemos estos dos y ahora tenemos este. Forman 120 grados y corta aquí a la elipse en esos dos puntos. En el espacio esto es de 90 grados. Bueno, ahora simplemente vamos a hacer un abatimiento para obtener las medidas. Simplemente prolongaríamos los ejes. Lo mismo aquí, obtenemos las medidas solo como referencia, pero se trata de hacer planta, alzado y perfil y acotarlo según la normativa española UNE e internacional ISO, que son coincidentes prácticamente en todo. Entonces, bueno, si hago aquí una línea ortogonal, no hay que olvidar que aquí realmente esto corta aquí a la pieza y viene por aquí. Y esta es la referencia. Y ahora viene por aquí, esto pasa por el centro de la elipse y viene hasta aquí y corta aquí, lo que sería el diámetro conjugado. Entonces conviene venir más hacia aquí abajo. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Una línea ortogonal. Sabemos que es ortogonal si mantenemos la misma distancia aquí que aquí, ya que no tenemos compás. Entonces cojo aquí 8 unidades en cada lado. 8 aquí y también 8 aquí. Pues uniendo el 8 con el 8 ya tengo aquí una ortogonal al eje Z. Lo mismo, uniendo aquí otra ortogonal al eje X. Y ya tengo el triángulo equilátero fundamental. Ahora si hago el abatimiento no tengo más que hacer centro aquí y hacer un arco de circunferencia hasta que corte aquí. Ya tengo la cara de esta pirámide abatida, que sería lo mismo que coger aquí esta distancia y ponerla aquí. Entonces mido esta distancia, (6,9) parece. Entonces la coloco aquí. Ya sé que esto es el abatimiento de esa cara, que por ser un triedro o trirectángulo, pues necesariamente esto es de 90 grados. Y para eso hago la circunferencia donde se inscribe este origen de coordenadas abatido. O sea que he abatido la cara. De esta manera puedo obtener las verdaderas magnitudes, ¿no? Ya que sé que en realidad el centro de la elipse proyectado según la dirección del eje X es esto. La misma dirección, por tanto esto viene por aquí, hago una paralela a esto y ahora sé que esto
la elipse es tangente siguiendo esta dirección, por tanto el cilindro va a tener este radio. Si hago aquí la otra tangente siguiendo también la dirección del eje X, tengo que el cilindro ahí ya lo tengo en verdadera forma, es este. Y llega exactamente haciendo por el centro de esta elipse siguiendo la dirección del eje Y, corta aquí. Hago la tangente en ese punto, por tanto sé que corta aquí y por tanto ese cilindro tiene esta dimensión en el perfil y pasa por el eje, por Z. Ya dije que pasaba por estos puntos. Bueno, podría hacer lo mismo con todo. Esta es la base de la elipse, o sea que es esta. Y es tangente a partir no de este punto, no de este, sino de este, donde corta el eje. Siguiendo la dirección del eje X, corta aquí. Entonces aquí hago una vertical respecto a esta línea y hago aquí otra vez la dirección del eje X y corta aquí. Por tanto, la elipse inferior sigue la dirección de este tramo. Y aquí tendré su simétrica a igual distancia, o también la tangente a la elipse por la parte externa. O sea que aquí tengo ya esa vista del objeto. Y bueno, como ya tengo esta elipse, y ahora tendría que tener la anchura de esta otra elipse. Entonces, ya que lo metí por aquí, que no parece que esta es algo más pequeña, bueno, no vamos a hacer eso, simplemente decir que aquí donde tenga la elipse, por ejemplo que sea esta, bueno, vamos a coger esa misma. De repente esto es tangente y hace esto. Tangente ahí hace esto. Bueno, pues es la tangente esta, el mismo tamaño. Esto viene por aquí, tangente. Pues aquí una paralela. Corta aquí. Entonces el cilindro interno viene por aquí y por aquí. Y el de abajo viene por aquí y por aquí. Y vemos que es tangente y hace una curva. Bueno, pues eso tendrá que aparecer aquí. O sea, se enlaza con la superficie inferior de la circunferencia. Se empalma, para ser más exacto. Bueno, entonces esto será una línea paralela al eje y aquí otra equidistante respecto a este eje abatido. Entonces a partir de aquí la enlazada con el centro donde se hace el arco que enlaza esta recta con esta. O sea que habría que hacer ahí un cuadrado. Bueno, tenemos esta vista, vamos a hacer este y ya pasamos directamente a acotar. Entonces, si hago el abatimiento, me va a quedar aquí el ángulo de 90. Entonces, como sé que es de 90 y el vértice está aquí, puedo colocar aquí esto. O más exactamente esto, ya que está mejor afilado. Paso por este punto y por este. Y al mismo tiempo que el vértice este me quede sobre el eje Z. De esta manera tengo aquí la línea 45 grados respecto a esta. Bueno, como la circunferencia viene por aquí siguiendo la dirección del eje Z, realmente el diámetro de esta elipse va a corresponder al diámetro de la circunferencia aquí abajo, porque si aquí hago esa misma dimensión, pues puedo observar que efectivamente el diámetro de la circunferencia no experimenta reducción, se convierte ahí en ese diámetro de la elipse. Eso quiere decir que la circunferencia que tiene ese diámetro es en realidad la circunferencia centrada, puede ser esta más bien, y que tiene el origen abatido aquí
y esto es una línea paralela a la charnela o eje de abatimiento. Bueno, ahora ya sé que esta elipse realmente corresponde a esta circunferencia porque tiene el eje mayor igual que esto. Y ahora sí proyecto este punto siguiendo la dirección del eje Z. Corta aquí. Puedo hacer aquí para tener la referencia de ese diámetro, esta dirección, y ya sé que esta elipse también se transforma aquí en este diámetro, siempre horizontal, haciendo aquí una vertical, corta aquí, y lo mismo aquí haciendo otra vertical. Por tanto, la circunferencia que pasa por esos dos puntos que tiene ese diámetro parece que es esta. Y tiene que estar centrada aquí sobre este centro. Bueno, ya tenemos esta circunferencia y esta. Y ahora haríamos la tangente a las dos circunferencias, una y otra. Aquí donde fuera, la simétrica, si no la tengo, donde me corte aquí uno este punto con este. Y ya tengo la simétrica. Debe ser simétrica, eso quiere decir que está algo desplazado hacia aquí. Cuando no se ve muy simétrica también podemos traer el eje más hacia aquí. Bueno, tenemos ya la vista, ahora podríamos proyectar todas. También la circunferencia esta vendrá por aquí, a igual distancia esto de esto. Por lo tanto, la circunferencia esa será esta. Como vemos, deben estar alineados todos los elementos. Esto con esto y esto con esto. Y así podemos sacar las vistas en verdadera magnitud y en verdadera forma sus proyecciones. No hay que olvidar ahí las líneas que son paralelas, etc. Bueno, una vez que tenemos ya la proyección en una planta y por ejemplo un alzado o perfil, dependiendo cómo escojamos, vamos rápidamente a dibujar un croquis acotado. Como tengo delante el trípode, no me apaño a la hora de hacer todas las líneas, pero bueno, voy a simplemente a dibujar de referencia para que salgan ortogonales varias líneas. Por ejemplo, voy a dibujar aquí un alzado, aquí un perfil y aquí abajo la planta. Tengo la referencia también, por ejemplo, para el eje. Voy a poner aquí la referencia, por ejemplo, para cierta anchura. Ahora ya hago las anchuras pues sin tener en cuenta prácticamente nada, o sea, a ojo. Las medidas a ojo solo es para ver cómo se acota. Entonces, por ejemplo, la pieza podría venir por aquí. Este detalle cilíndrico podría ser este. Ahora pondríamos aquí una zona más interna. Y luego, por ejemplo, que el prisma pues que llegue por detrás hasta aquí. Habría que proyectar este cilindro también. Bueno, las vistas creo que ya. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el eje para la circunferencia. Aquí tenemos para la elipse. Y vamos a hacer aquí la vista en el perfil. Hacer, por ejemplo, aquí dos medidas así un poco aleatorias también. Y aquí una, por ejemplo, para la parte inferior, para el grosor.
Y aquí decía que íbamos a ver dos cilindros de distinto grosor, que podía coincidir con ese, el más externo. Entonces podría ser este el de mayor grosor. Luego lo cortábamos y poníamos uno pasante más delgado hasta abajo. Bueno, teniendo la referencia de esas pocas líneas, vamos a terminar ya a mano alzada todo, solo para hacer una acotación. Entonces podemos cortar la pieza a la mitad, entonces ya sabemos que esto aparece discontinuo y con un rayado a 45 grados, de manera que atraviesa la pieza todo. Esta línea existe, esta ya no, o sea que esta la podríamos borrar todo. Entonces, esto viene por aquí, ahora se redondea y necesariamente esta línea tampoco aparece porque hemos seccionado, tampoco aparece esta línea. Bueno, y aquí pues decíamos esto, íbamos a hacer una forma recta y luego un chaflán. Una forma recta y luego una forma chaflanada, así. Entonces en el perfil se ve esto y las líneas ya desaparecen. Entonces esto viene hasta abajo y esto, el eje, ya sabemos que va bueno. Por último, aquí las circunferencias, la que corresponde a esta podría ser esta, por ejemplo, a la superior. Luego la que corresponde a la menor. Luego la que corresponde a esta. La que corresponde también a la interior. Estoy haciendo así todo en plan rápido. Esas deberían ser concéntricas, pero bueno. Y luego la mayor, que corresponde a esto, llega desde aquí hasta aquí. O sea que tiene que venir hasta este punto. Y tiene que venir por aquí. Bueno, no es que sea esta, pero bueno, vamos a poner esta. Entonces tenemos la más exterior y esta que llega hasta aquí. Y tiene este centro. Puede ser esta, por ejemplo. Entonces, visto desde arriba, las dos elipses están enlazadas con esos planos tangentes. Bueno, por último, el grosor este también lo representamos aquí. El grosor del cilindro. Marcamos el cilindro este por aquí. Como estamos viendo esto, aparte de este cilindro que viene por aquí, que, bueno, es algo más estrecho, es por aquí, y que hace luego esto, al proyectar esta anchura aquí, pues esta anchura llega, por ejemplo, hasta aquí. Todo esto nos lo dan estas vistas, pero bueno. Y ahora este detalle que también aparecerá aquí delante. Exactamente igual. Bueno, aquí está seccionado, por lo tanto, lo que aparece es esto, 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 y ahora por aquí esta línea.
y aquí el eje. Aquí esta línea ya no aparece. Y aquí aparece hasta el final esto. Entonces es un corte imaginario, por lo tanto aparece con ese rayado, esas líneas finas a 45 grados. Deben ser siempre a 45 grados, y si hay otro objeto distinto, pues debe llevarlo a 45 grados en otra dirección o con líneas más juntas, pero siempre a 45. Esta línea tampoco existe. Bueno, tenemos ya ese prisma seccionado. No aparece aquí el eje, aquí los dos ejes. Entonces este eje continuo y con líneas discontinuas, así de esta forma. Ahora se transforma aquí en continuo y aparece una línea de cota paralelo al eje. Vamos a poner líneas a 45 grados y esto sobresale 2 milímetros, por ejemplo 15 centímetros. Bueno, 15 unidades de lo que sea, centímetros en este caso no es. Bueno, aquí ponemos dirigido hacia el centro una flecha y ponemos el número. Como no ponemos esta línea, ponemos radio, el que sea, por ejemplo 5, siguiendo la dirección de esta flecha. Ahora aquí pues habría que acotar esta, la podemos acotar aquí arriba o la podemos acotar abajo. Aquí abajo podríamos poner, si lo ponemos aquí arriba para ver qué es circunferencia, pondremos el símbolo de diámetro. Entonces ponemos aquí la línea a 45 grados de mayor grosor y ponemos encima, por ejemplo, diámetro 9. También podríamos acotar esta por coherencia, que corresponde a la de abajo, ya que hemos acotado ese. Entonces línea fina, fina, esta debe sobresalir solo 2 milímetros. Lo mismo esta 2 milímetros y esto lo que sea, por ejemplo 11, diámetro 11. Y ahora todas estas medidas pues habrá que acotarlas también. Esta medida puede estar aquí o puede estar de este lado. Entonces pongo aquí la línea 45. Como vemos ahora esto ha variado. Esto estaba hacia aquí, ahora hacia aquí, porque es para esta cota que va así. Por ejemplo, que sea pues 7, 8. Entonces habría que empezar a acotar todas las medidas. Entonces, por ejemplo, para esto no marco dónde está el centro, solo la flecha, entonces pongo radio, por ejemplo, 2. Esto, si hay simetría, pues este ya no hace falta que lo acote. Acoto esto, si quiero lo acoto aquí, con la medida que corresponda, por ejemplo 2. Si no me cabe aquí, lo pongo aquí. Aquí esta línea existe. Aquí no, porque está cortado y aquí estamos viendo el exterior, mientras que aquí estamos, aquí el exterior, aquí el interior. Bueno, de esto pues también habría que acotar todas las medidas, etcétera. Esto diámetro ya no voy a acotar todas para que esto se acabe pronto, 6, etcétera. Entonces bueno, se trata de ir poniendo todas las medidas de manera que no se corten unas con otras. También habría que acotar el ángulo este. Si quiero lo puedo acotar, por ejemplo, aquí o aquí. Por ejemplo, respecto a esta línea, poner aquí la flecha, poner aquí el ángulo 45 grados, por poner un ejemplo. Siempre una línea, la del dibujo como mínimo, y otra la que corresponde a la línea saliente. Por ejemplo, si un objeto hace así, pues una puede ser la del dibujo, que no está saliendo. Una puede ser la del dibujo y otra la saliente. Así. 48, por ejemplo. Bueno, vamos ya a concluir. Teníamos esto, habría que seguir dirigido hacia el centro. Ahora pongo la flecha desde aquí, por tanto ya no pongo la letra. Y pongo aquí la medida, por ejemplo 9. Y así con todo. Diámetro de esto, alturas, etcétera. La altura no puedo, aquí no pongo discontinuo porque hubo un corte, entonces no se ponen discontinuas cuando hay cortes.
por ejemplo, distancia de aquí a aquí. Puede ser escalonada, puede empezar por ejemplo por esta, no debe nunca interrumpir a las líneas de cota, entonces podría por ejemplo poner esta, luego poner la siguiente, etcétera. Luego poner la siguiente, o sea que puede ser o bien escalonada o bien alineadas todas. De manera que ahora aquí van las referencias de las medidas. Entonces iría la primera medida, pues lo que fuera aquí encima, encima y encima, en el medio. En fin, bueno, pues este sería el procedimiento para acotar, de manera que no haya más de las que son necesarias para que se entienda la pieza y que se pueda construir. Esa sería la clave. Puede que me olvide alguna línea por ahí, y también habrá muchas por acotar todavía, pero como es todo igual no voy a seguir, además ya se alarga mucho el vídeo, o sea que ya se puede concluir aquí. Por último, si se quiere un poco hacer efecto para que se perciba un poco mejor cómo es la pieza, pues dar un poco algún tono. Por ejemplo, el cono se va a oscurecer así en la dirección de las generatrices. Por ejemplo, en el cambio de curvatura se va a oscurecer. Por ejemplo, podemos oscurecer por los laterales. Y aquí igual. Damos un poco unos tonos. Vamos a dar algo de contraste. Y aquí, para separar del tono superior, podremos remarcar las líneas. Era la de abajo. Y aquí lo mismo para esta. Aquí le damos el efecto de la curvatura.
Bueno, pues eso podría ser una interpretación así del objeto para percibirlo un poco mejor en 3D. Ahí para que se vea que hay una superficie cónica. Bueno, lo dejamos aquí. Entonces hay que pensar que si se quisiera hacer, ya intentar hacerlo un poco bien, pues el cilindro va a sombrear y va a reflejar siguiendo las generatrices. Luego sigue la curvatura hacia dentro. O sea que estas generatrices luego se sombrean hacia adentro. Y esto también sigue la dirección de las generatrices. Aquí lo mismo, las generatrices del cono. Aquí por ejemplo hay un pequeño plano, eso quiere decir que aquí esto no llegaría, todavía tendría aquí el plano. Y aquí igual, longitudinalmente, verticales y aquí.